Bueno, yo le voy a hablar sobre la termorregulación. ¿Qué es la termorregulación? Es un proceso fisiológico fundamental que permite a los organismos mantener una temperatura corporal estable dentro de un rango óptimo, incluso cuando el entorno circundante varía considerablemente. Esta capacidad resulta circunstancial para el correcto funcionamiento de las funciones metabólicas de la actividad. De esta capacidad resulta circunstancial para el correcto funcionamiento de las funciones metabólicas de la actividad celular y la supervivencia. La termorregulación es un proceso mediante el cual el organismo regula y mantiene su temperatura corporal dentro del límite independiente de las variaciones de la temperatura del ambiente. Este proceso es esencial para asegurar el correcto mantenimiento del desempeño de las funciones biológicas y la supervivencia. ¿Cuál es la importancia de de la termorregulación? Número uno, la función metabólica. La mayoría de las reacciones químicas que ocurren en el cuerpo son sensaciones de la, de la temperatura. Las enzimas que actúan como catalizadores en estas reacciones tienen la temperatura óptima en las reacciones, tienen una temperatura óptima en las que funcionan de manera más eficiente para mantener la temperatura corporal en un rango óptimo. Aseguran que las reacciones metabólicas ocurran en un ritmo adecuado. Número dos, la actividad celular. Las células requieren una temperatura específica para mantener la integridad de las membranas y la eficiencia de sus procesos internos. Temperaturas externas pueden causar daños a las proteínas y la estructura celular, afectando sus funciones celulares. Número 3, la supervivencia. La capacidad de mantener una temperatura corporal constante permite a los organismos adaptarse y sobrevivir en un entorno con fluctuaciones térmicas externas. Esto es especialmente importante para que los organismos que viven en regiones con climas variables. Mecanismos Mecanismos de termorregulación. ¿Cuáles son? Homeotermos. Los animales homeotermos, como los mamíferos y las aves, mantienen una temperatura corporal constante a través de mecanismos internos. Estos mecanismos incluyen sudoración para disparar el exceso de calor, vasodilatación y vasoconstricción para regular el flujo hacia la piel, un aumento disminuido de la pérdida de calor, termogénesis, producción de calor a través del metabolismo como el escalofrío muscular. Asolearse. Número dos, poquiotermos. Los animales poquiotermos, como los reptiles y los anfibios, dependen más del entorno para regular la temperatura corporal. Utilizan estrategias como asolearse para absorber el calor del sol o buscar sombra o aterrarse para evitar el exceso de calor. Regulación nerviosa y hormonal. El hipotálamo es una región del cerebro. Juega como un papel cerebral de la termorregulación. Actúa como un termostato recibiendo señales sobre las temperaturas del cuerpo y del entorno, activando respuestas para corregir cualquier desviación de la temperatura óptima. Hormonas como la adrenalina y la tiroides también influyen en la regulación de la temperatura al afectar el metabolismo y producir calor. Bueno, en resumen, la termorregulación es un proceso fisiológico crítico que permite que los organismos puedan mantener una temperatura corporal estable. Es esencial para el buen funcionamiento de las funciones metabólicas, la actividad celular y las supervivencias. Es un entorno con variaciones térmicas. ¿Cómo funciona la temperatura? ¿Cómo funciona la termorregulación? El cuerpo humano posee un complejo sistema de control termostático que involucra diversos mecanismos para mantener las temperaturas internas como un rango ideal, generalmente entre 36 y 37. Esto involucra la interacción
de diferentes componentes. Vamos a detallar un poco más cómo funciona este sistema. Número 1, la detección de la temperatura. Receptores térmicos. El cuerpo tiene como receptores térmicos ubicados en la piel, en el interior del cuerpo. Estos receptores detectan cambios en la temperatura y envían señales al cerebro. Número 2, el hipotálamo. Actúa como el centro de control de la temperatura en el cuerpo. Recibe la información sobre los receptores térmicos y compara la temperatura actual del cuerpo con el punto de referencia ideal. Respuesta a la temperatura corporal alta. Cuando la temperatura del cuerpo es elevada por encima del rango ideal, el hipotálamo desencadena mecanismos para disparar el exceso de calor. ¿Cuáles son esos mecanismos? La sudoración. La sudoración son las glándulas sudoríparas que producen sudoración, que se evapora en la superficie de la piel llevando consigo el calor. La vasodilatación son los vasos sanguíneos cerca de la superficie de la piel que se dilatan permitiendo más sangre caliente fluya cerca de la piel y se libere calor en el ambiente. Reducción de la actividad metabólica. El cuerpo puede reducir la tasa metabólica para disminuir la producción interna de calor. Respuesta de la temperatura corporal baja. Cuando la temperatura del cuerpo desciende por debajo del rango ideal, el hipotálamo activa mecanismos que conservan y generan el calor. ¿Cuáles son esos mecanismos? La vasoconstricción. Son los vasos sanguíneos cerca de la superficie de la piel cuando se contraen, reduciendo el flujo de la sangre. Por lo tanto, producen la pérdida de calor. Termogénesis. La termogénesis produce escalofríos, donde los músculos se contraen involuntariamente, generando calor a través del aumento de actividad metabólica. El aumento de la tasa metabólica es la producción de calor, es donde se incrementa mediante la aceleración del metabolismo. La piloerección es donde los músculos erectores del pelo se contraen, haciendo que los vellos se eleven, creando una capa aislante de aire. Regulación hormonal. Aquí tenemos la adrenalina y la noradrenalina, que son liberadas en respuesta al frío. Estas hormonas aumentan la tasa metabólica, reduciendo más calor. Otras son las hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas liberan hormonas que también aumentan la tasa metabólica y por ende la producción de calor. También tenemos el comportamiento como la vestimenta. Las personas pueden vestirse con ropa adecuada para conservar o disminuir el calor. La actividad física. Al aumentar la actividad física puede generar calor, mientras puede reducirla. Modificación. También tenemos el entorno, que sería como buscar sombra, usar ventiladores, el acondicionamiento del aire, puede ser el calentamiento del aire o el enfriamiento del aire. La retroalimentación, el sistema de termorregulación funciona mediante el mecanismo de retroalimentación negativa. Si la temperatura corporal se desvía del rango ideal, el hipotálamo activa respuestas para corregir esta desviación. Una vez que la temperatura vuelve al rango óptimo, el hipotálamo reduce o cesa estas respuestas manteniendo la homeostasis. Bueno, en resumen, la termorregulación en el cuerpo humano es un proceso altamente coordinado que involucra la detección de temperaturas, la activación de respuestas fisiológicas y conductuales para ajustar la producción y la pérdida de calor, y la regulación hormonal para mantener una temperatura corporal estable. ¿Cuáles son los componentes de la termorregulación? Termorreceptores. Los termorreceptores son terminaciones nerviosas sensibles a los cambios de temperatura, ubicadas en la piel, el cerebro y otros órganos internos. El hipotálamo actúa como el centro de control termostático del cerebro, recibiendo información de los termorreceptores y enviando señales para activar los mecanismos de producción de pérdida de calor. Mecanismos efectores.
Son procesos fisiológicos que responden a las señales del hipotálamo para ajustar estas temperaturas corporales. Mecanismos para la producción de calor. Como tenemos como punto número uno, tenemos el temblor. El temblor es una respuesta fisiológica que implica las contracciones musculares rápidas e involuntarias. Este mecanismo tiene varias claves. Contracciones musculares. Los músculos se contraen y se relajan rápidamente, generando, generando calor como subproducto del trabajo muscular. Producción de calor. Este proceso puede aumentar significativamente la producción de calor interno, ayudando a elevar la temperatura corporal cuando el ambiente externo es frío. Activación. El temblor es controlado por el sistema nervioso central, específicamente el hipotálamo. Detecta la disminución de la temperatura corporal y envía señales a los músculos que comienzan a temblar. La termogénesis sin escalofrío. La termogénesis sin escalofrío es un proceso mediante el cual el cuerpo produce calor sin la necesidad de contracciones musculares visibles. Este mecanismo es particularmente importante en bebés y en algunos adultos. Se caracteriza por lo siguiente: el tejido adiposo marrón está formado en grasa y es especialmente abundante en recién nacidos y está presente en menores cantidades en adultos. Función de la UCPI. Permite que los patrones de las mitocondrias se desvíen en la producción de ATP y la activación hormonal. La norepinefrina es liberada en respuesta al frío, activando la termogénesis. El efecto termogénico de los alimentos. El efecto termogénico de los alimentos se refiere al incremento de la producción de calor que ocurre después de la ingesta de alimentos. Este efecto tiene varias características: digestión y metabolismo, impacto de las proteínas, aumento del gasto energético. Bueno, en resumen, tenemos que el temblor es un proceso de contracción muscular involuntario que genera proceso de contracción involuntario que genera calor interno activando en respuesta a la exposición del frío. Termogénesis sin escalofrío es la producción de calor a través del tejido adiposo marrón, especialmente relevante en bebés mediante la proteína UCP1. Y el efecto termogénico sin alimentos es el aumento a la producción de calor tras la ingesta de alimentos, particularmente aquellos que son ricos en proteínas. Estos mecanismos efectores son fundamentales para la termorregulación, permitiéndole al cuerpo mantener su temperatura interna estable, incluso en condiciones ambientales adversas. Mecanismos efectores para la pérdida de calor. El cuerpo humano emplea varios mecanismos para disparar el efecto de calor y mantener temperaturas corporales dentro de un rango óptimo, especialmente en ambientes cálidos. Estos mecanismos efectores incluyen la vasodilatación, la sudoración, la respiración. A continuación les voy a detallar más a profundidad cada uno de ellos. Como punto número uno tenemos la vasodilatación. La vasodilatación es un proceso en el cual los vasos sanguíneos, especialmente los capilares y las arteriolas cercanas a la superficie de la piel, se dilatan, aumentan su diámetro. Este mecanismo tiene varias características. La primera característica es el flujo sanguíneo. Cuando los vasos sanguíneos se dilatan, el flujo sanguíneo hacia la piel aumenta. Esto permite que la sangre se caliente y se acerque más a la superficie de la piel. La transferencia de calor. El calor a la sangre se transfiere al entorno a través de la piel. Este proceso es más eficiente en condiciones de temperatura ambiental más baja que la temperatura corporal. Regulación. El hipotálamo detecta un aumento en la temperatura corporal y envía señales para producir la dilatación, facilitando así la pérdida de calor.
Sudoración. La sudoración es otro mecanismo esencial para la pérdida de calor. Implica la producción y liberación de sudor por las glándulas sudoríparas en la piel. Este mecanismo se caracteriza por producción de sudor, evaporización del sudor y eficacia a diferentes humedades. La respiración también juega un papel en la termorregulación esencial en la eliminación del calor interno. Esto incluye en el aumento de la frecuencia y la profundidad respiratoria, en la transferencia de calor a través del aire exhalado y en la vaporización de la humedad. En resumen, estos mecanismos efectuales son esenciales para la regulación de la temperatura corporal, permitiendo que el cuerpo dispare el exceso de calor y mantiene la homeostasis térmica en condiciones ambientales cálidas. ¿Cuáles son los factores que influyen en la termorregulación? La edad, el sexo, la actividad física, el entorno, las hormonas y los medicamentos. La edad en los bebés y en los bebés y en los ancianos tiene una capacidad termorreguladora más eficiente. El sexo, las mujeres generalmente tienen una temperatura corporal ligeramente superior a la de los hombres. En la actividad física, el ejercicio aumenta la producción de calor corporal. El entorno, la temperatura, la humedad y el viento del ambiente influyen en la transferencia de calor. La ropa, la cantidad y el tipo de ropa que usamos puede afectar la pérdida o retención de calor. Las hormonas, ciertas hormonas como la tiroxina, influyen en la tasa metabólica de la producción de calor. En medicamentos, algunos medicamentos pueden alterar la termorregulación. Importancia de la termorregulación. La termorregulación es un proceso esencial para la salud y el bienestar general, para mantener una temperatura corporal estable. El funcionamiento óptico de las enzimas y reacciones químicas. Las reacciones metabólicas ocurren de manera eficiente dentro del rango de la temperatura específico. La protección contra las enfermedades. La fiebre es un mecanismo de defensa del cuerpo que ayuda a combatir las infecciones elevando una temperatura corporal. El confort y el rendimiento físico. Una temperatura corporal adecuada contribuye al bienestar físico y permite un mejor rendimiento de las actividades físicas. Y como conclusión tenemos que la termorregulación es un proceso complejo y fascinante que nos permite mantener el equilibrio interno en un mundo cambiante, comprender los mecanismos involucrados a los factores que lo afectan, nos ayuda a mantener una salud óptima y a prevenir los trastornos relacionados con la temperatura corporal. Y esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención.